Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Con el gusto de siempre les damos la bienvenida a Torre Médica, su programa de especialidades. Quedan con su anfitrión, el Dr. Riñón, Dr. Julio Ramos. Gracias, mi querido Lau, por esa bienvenida y gracias a ustedes por recibirnos a través de Torre Médica, tu programa de especialidades. Hoy, el impacto de la enfermedad renal en Jalisco y también en Torre Kids, el arte de la repostería. Quédate con nosotros. Lalo, ¿qué hay para hoy, por favor? Así es, Julio. Este día el doctor Marco Antonio Covarrubias nos hablará sobre el impacto y alcance de la enfermedad renal en Jalisco. También estará el doctor Daniel Murillo Brambila platicando sobre la prevención, atención y tratamiento de la misma. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Mesa de Expertos y Torre Kids. ¡Arrancamos! Gracias. Como semana a semana estamos aquí en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades con mi amigo Daniel Murillo. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buenas noches. Bien, ¿y tú? Bien. Dani, compartiendo este espacio, los dos colegas especialistas en el área de nefrología, pero hoy me toca la parte de entrevistar y platicar un poquito sobre el impacto de la enfermedad renal. Dani, ¿qué hay sobre este tema que se ha convertido en una alarma en el sistema de salud nacional? Actualmente la enfermedad renal ha estado en auge. Últimamente ha habido mucha incidencia de la insuficiencia renal, no solamente en el mundo, sino en México y en Jalisco prácticamente. Las estadísticas no mienten, sin embargo, el 8% de la población mundial tiene o padece algún tipo de enfermedad renal en sus diferentes etapas o en diferentes patologías que afectan al riñón. A nivel México, y hablando tal vez un poquito más regional, a nivel Jalisco se encuentra una incidencia de 400 pacientes por millón de habitantes, o sea, es bastante grande, es alarmante la verdad. Y esto pues, nos indica de que pues, hay un foco rojo, que algo está haciendo que la enfermedad renal a nivel mundial esté en auge. Y es algo bastante grave. Sabemos pues que esta enfermedad, Dani, trae consigo un alto costo de atención. Obviamente es una enfermedad que desafortunadamente es una enfermedad silenciosa, que cuando a veces se manifiesta ya es una etapa tardía en la que le podemos ofrecer una esperanza inmediata y tenemos que llegar a métodos de tratamiento que le llamamos de reemplazo, sustitución, que le cambia la vida. Es una enfermedad que enferma a la familia. ¿Por qué? Porque implica un cambio totalmente para el enfermo y un cambio para la familia. ¿Qué representa, Dani, en cuestión de impacto en costos que tengamos descrito en la literatura en tu entorno? Bien, la literatura menciona que un paciente, ya sea en una terapia de hemodiálisis o en una terapia de diálisis peritoneal, son altos costos. Actualmente la enfermedad renal se considera como una enfermedad catastrófica. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Significa que es una enfermedad que no se cura y que genera altos costos tanto a la institución o al gobierno y al mismo paciente. Y como bien lo dices tú, el paciente y todo su entorno se modifica, desde cómo amanece su día, si va a terapia de hemodiálisis, si va a terapia de diálisis peritoneal, si el paciente tiene quien lo vaya a llevar o no, o si no lo pueden llevar, si puede llegar a trabajar con una terapia sustitutiva renal. Y hablando no solamente en un paciente que tiene terapia de reemplazo renal, pues el paciente con enfermedad renal crónica sabemos que si no se cuida en algún momento puede llegar a un tipo de situación y que no todos tienen acceso a una terapia sustitutiva también renal, hablando en las poblaciones en desventaja. Y hablando de los pacientes que tienen el acceso a un trasplante renal, pues bueno, también es a veces inaccesible para ciertos pacientes. Entonces, definitivamente la enfermedad renal en etapas muy avanzadas, en etapas de enfermedad terminal que requieren terapia de diálisis, es muy costoso para el paciente. Es importante que la gente que nos está viendo a través de sus pantallas entienda que el objetivo de estar conversando constantemente sobre los padecimientos que tienen encendidos focos de alerta y que tienen encendidos focos rojos, porque si la conciencia hacia la sociedad logramos educar a través de espacios como Torre Médica, a través de Torre Urbana Radio,
y obviamente a través de las instituciones donde de alguna manera la gente acude a recibir atención primaria, pero desafortunadamente el sistema de salud, Dani, que tenemos en nuestro país es de atención de emergencia, no de prevención. ¿Qué podemos crear nosotros en nuestra sociedad para motivar que la gente se atienda de manera oportuna y no esperar a un Día Mundial del Riñón para acudir? Claro, definitivamente tienes razón. La enfermedad renal es silenciosa. Desafortunadamente todavía no existen los diferentes programas que realmente tengan un impacto en la población para la prevención de la enfermedad renal. Sabemos que es muy difícil identificar al paciente con algún riesgo de enfermedad renal, más en pacientes jóvenes, pero sí sabemos identificar a los pacientes con un factor de riesgo ya conocido o clásico, aquel paciente hipertenso, aquel paciente obeso, paciente con diabetes, que sabemos que esos pacientes son los principales que puedan llegar a tener un daño renal. Y pues es momento en aquellos que hay que hacer un tipo de escrutinio, que es algo muy sencillo, como una medición de creatinina, medición de proteínas en orina o de sangre, y básicamente ahí podemos detectar al paciente en etapas muy tempranas, que podemos hacer mucho por ellos prácticamente. Es el grupo de riesgo que nosotros contemplamos, pero aquel individuo que se le diagnostica la presencia de alguno de estos dos compuestos de los que hacías mención, ya sea sangre o proteínas, y se lleva un escrutinio y una evaluación integral, no sé, estudios de imagen que nos permita identificar algún cambio anatómico o una variable que lo predisponga. Pero haciendo esta labor conjunta a través de los sistemas de salud en el ámbito privado, en el ámbito público, creo que la labor debe ser conjunta y la base debe ser la educación y la capacitación a través de los medios que existen. Hoy por hoy las redes, el internet, el Facebook, el Instagram, el Twitter nos permite acceder a los chismes número uno del artista, pero no pensamos que puede ser una forma de estar bombardeando con información confiable y segura a través de los diversos especialistas y los diversos grupos de especialistas que existen, que queremos crear un fenómeno de transformación educativa en el ámbito de la salud. Creo que tienes entendido que educar es la base primordial. Los que fuimos a una escuela de medicina para capacitarnos y entender que esta área de la salud es algo muy complejo, ¿por qué Jalisco tiene una estadística tan difícil, Dani? Sí, básicamente Jalisco está en el foco rojo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Pero básicamente porque Jalisco es uno de los estados que más reporta la enfermedad renal crónica, que más registra. Y por ende tenemos las estadísticas que ya conocemos. Hay una base de datos que generan los Estados Unidos año con año a nivel mundial, y básicamente me llama la atención que ponen México, pero entre paréntesis Jalisco, y aún así el puro estado Jalisco tiene cierta o mucha incidencia en la insuficiencia renal. Como bien lo dices, falta más difusión, falta más educación para el paciente, para saber qué es lo que está pasando con este fenómeno, con esta enfermedad, y que agarrar al paciente en etapas tempranas es prácticamente vital. O sea, podemos evitar que el paciente llegue inclusive a diálisis, o sea, con un buen tratamiento, sabiendo qué es lo que está pasando. Pacientes jóvenes que uno no piensa que pudiera estar enfermo, hacer escrutinio de acuerdo a sus factores de riesgo. Inclusive en pacientes jóvenes se tiene que checar que el paciente no haya tenido prematurez, que no haya tenido bajo peso al nacer, alteraciones urinarias, que eso la mamá desde al principio lo sabe, y también es una población que podemos empezar a atacar. Estamos claros o estamos convencidos que educar es la base. ¿Crees que el concepto de crear mayor número de campañas desde la entrada a preescolar, primaria, secundarias, hacer un escrutinio obligatorio a los menores, pudiera detectar de manera más temprana como lo hacen en otros países? Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y es un estudio bastante simple y bastante económico. La detección de proteínas en orina, una detección de creatinina en sangre, más si hay hematuria prácticamente. Y con eso nosotros podemos empezar a identificar pacientes de riesgo y empezar a tratarlos desde antes. Yo creo que si a mí no me quedara tan claro lo que estoy de alguna manera proponiendo,
son cosas que se deberían proponer en el Pleno del Congreso a nivel Estado y a nivel federal para que el sistema de salud nacional estableciera como un requisito indispensable que todo paciente de primer ingreso a cualquier grado académico, desde básico hasta profesional, sea evaluado de manera primaria con un estudio tan sencillo como un examen general de orina para poder identificar grupos de riesgo y de esta manera ir limitando y segmentando a los grupos de riesgo para que esta enfermedad, si bien no la vamos a poder limitar en su totalidad, detectarlos de forma temprana, identificarlos y poderlos apoyar médicamente con cambios de hábitos, medicación temprana, ya que una llegada en un grado severo cambia mucho el escenario. Son cosas que de alguna manera surgen a través de estos espacios y creo que Dani no me dejará mentir que eso que hacíamos, recordarás en nuestra formación académica, el Día Mundial del Riñón, donde llevamos a cabo un escrutinio de a veces de 300 o 400 individuos que llegaban a ser evaluados con un nivel en sangre de creatinina y una evolución sobre el aspecto físico y de la orina y obviamente el aspecto bioquímico de esta, identificando, pero que muchas veces la gente no regresa a recabar sus resultados para poderles ofrecer en casos de infección o en casos de presentación de alguna alteración, alguna clase de manejo. Son de las cosas que yo quiero dejar sembradas aquí, que seguramente ahorita en la sección de mesa de expertos podemos platicar más a detalle con el doctor Marco Antonio Covarrubias de cómo llevar y sembrar a través de estos espacios una oportunidad. ¿Te quedas conmigo en mesa de expertos? Y vamos a la sección ¿Sabías que? ¿Me acompañas? Sí. Continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Jalisco el 44% de los pacientes diabéticos fueron diagnosticados con enfermedad renal crónica? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. Kingdom Producciones presenta Redimidos, Natán y Philip Rubinsky RBK, calle 2 en Guadalajara, Jalisco, México, sábado 23 de noviembre, 18 horas. Boletos en Ticketmaster, contáctanos al 33 31 41 66 33. Síguenos en Facebook e Instagram, estamos como Kingdom Producciones. Patrocinadores oficiales, Apostólica, El Tijer, Shane On. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia, contáctanos al 33 35 07 61 y 38 56 29 27. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips.
¿Cómo prevenir el dengue? Eliminemos los criaderos de mosquitos. 1. Tira los objetos que no utilices y que puedan acumular agua. 2. Mantén limpia las canaletas y desagües. 3. Coloca boca abajo los recipientes que utilizas diariamente como baldes, latas, frascos o botellas. 4. Tapa los tanques y recipientes que contengan agua. 5. Cambia el agua de las peceras, floreros y bebederos de los animales. Límpialos máximo cada tercer día. Y 6. Aplícate por lo menos 2 veces al día repelente contra mosquitos. Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica. Marco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, Julio, gracias. Platicando de nueva cuenta el tema que ya iniciamos hace un momento con el doctor Daniel Murillo, charlando sobre el impacto que tiene la enfermedad renal. Obviamente hicimos un poco de énfasis sobre nuestro estado por las estadísticas que ya mencionaba Dani, pero yo quisiera que me platicaras más a detalle el alto costo que representa algunas formas de manejo, Marco, y obviamente por qué de repente el abandono por parte de los pacientes que reciben un tratamiento a base de algunas de las diversas terapias, como es el trasplante, que es algo que dominas a la perfección. Bueno, como ya se habló en el contexto en los momentos previos, es muy importante lo que se mencionaba ya sobre el alto costo que tiene el manejo de la enfermedad renal. Sabemos que, como se mencionaba, cerca del 10% de la población mundial tiene actualmente algún tipo de enfermedad renal en alguno de sus estadios, y entre más avanzado es esto, obviamente son más sofisticados los tratamientos que se requieren para su atención. De ahí la importancia de haber hecho una prevención temprana para aquellos casos, bueno, prevenir desde los factores de riesgos y después una detección temprana para poder modificar el curso de la enfermedad, ya que cuando la enfermedad renal avanza a estadios ya tardíos, las únicas alternativas que hay de tratamiento eventualmente son la terapia sustitutiva, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, o el trasplante, en aquellos casos seleccionados como candidatos para el mismo. Ambos procedimientos, ambos tipos de tratamiento tienen un alto impacto, un alto costo desde el punto de vista financiero para quien sea el responsable financiero del paciente, ya sea el Estado a través de alguno de los sistemas de salud o del propio paciente. Recordemos que nuestro sistema de salud es fragmentado y pues tiene muchas aristas en ese sentido. He ahí la importancia de la prevención, porque para el tratamiento, cualquiera de las alternativas que se busque, tiene un alto impacto en cuanto a costos. Los tipos de terapia sustitutiva con diálisis o hemodiálisis, que además de que es una terapia pues imperfecta en el sentido de que sigue habiendo un deterioro progresivo y crónico de las personas, aunque les salva la vida y los puede mantener funcionales por cierto tiempo, no deja de ser algo que es desgastante para la familia. Recordemos que es una enfermedad familiar, no nada más afecta al individuo, sino a todo el grupo familiar y social que rodea a estas personas, a toda su red de apoyo social. El trasplante como tal, que sigue siendo el tratamiento ideal en casos seleccionados, también tiene sus bemoles. A pesar de que rehabilita prácticamente en forma completa a las personas que pueden reintegrarse a una vida normal, con mínimo tomo de medicamentos y con un adecuado control médico, pues sigue siendo un freno, dos factores principales. Número uno, el costo del manejo a largo plazo, que finalmente es menor que mantener en diálisis a una persona, pero también se enfrenta a otra problemática, que es la disponibilidad del insumo indispensable para poder hacer un trasplante, que es el órgano para trasplantarse. Hasta el día de hoy el trasplante es algo que depende de la buena voluntad y el altruismo de la sociedad, alguien que en vida quiera regalar su órgano, o las familias de aquellas personas que bajo las circunstancias propicias pierden la vida y se convierten en potenciales donadores orgánicos. Aún en aquellos países que tienen ya bien engrasado el motor de la donación de órganos, sabemos que sigue siendo insuficiente el número de órganos generados para satisfacer las necesidades. Ahora que vamos a ver en países como el nuestro, que todavía está en desarrollo la cultura de la donación, que es algo que depende de que nos involucremos todos, empezando por los pacientes, sus familias, los profesionales de la salud que nos dedicamos a esto, y la sociedad como tal. Es de aquellos tratamientos médicos que sigue dependiendo de la buena voluntad de una sociedad el que sigue adelante. Y bueno, es básicamente una de las circunstancias que dificultan el tratamiento de la enfermedad a largo plazo. La labor, Marco, de informar y orientar a la familia sobre el educar hacia la donación, ya en condiciones de donador vivo, ya en condiciones de donador cadavérico, que sabemos que todavía la desinformación
detona ciertas condicionantes en que la gente no acepte muchas veces contribuir en condiciones en las que un familiar pierde la vida por situación que sea, ya sea por un accidente vascular cerebral, una hemorragia o un accidente automovilístico, y la que se puede convertir en un donador multiorgánico. Esa serie de desinformación ha frenado mucho ese tipo de labor. ¿Qué debemos de hacer nosotros como sociedad en el ámbito de la salud para quitar ese tapón en la mente de las personas que de alguna manera entiende que tenemos que cambiar este proceso? Yo creo que en la sociedad actual, así como en todas las demás enfermedades y que tenemos tanto acceso y tan fácil alcance de un teléfono celular a los medios de comunicación, redes sociales, es una obligación moral y ética de todos, empezando por los profesionales de la salud y terminando con la sociedad, el educar y convertirnos en promotores de educación en varias cosas. Educación para la prevención de las enfermedades que llevan a la necesidad de un trasplante. Ya hablaban hace rato, ya comentaban ustedes acerca de los factores de riesgo para la enfermedad renal, genéticos, ambientales. Sabemos que hay enfermedades que van a propiciar más fácilmente que se desarrolle enfermedad renal, pues enfocarnos en la prevención de diabetes, de hipertensión, promover estilos de vida más saludables. Sabemos que actualmente es difícil hablar con alguien que no conozca a alguien o tenga a alguien cercano que tenga enfermedad renal o que incluso requiera de un trasplante de órgano, y por lo tanto también es una obligación educarnos en convertirnos todos en promoción de la donación. No necesariamente la donación en vida, pero de la donación después de la vida, ¿no? Cada vez afortunadamente hay más conocimiento de la sociedad, se ha involucrado el gobierno a través de las diversas instituciones ex profeso creadas para crear campañas de concientización, algo que debe ser permanente, de figuras públicas, gobernantes, influencers de la sociedad que hablen a favor, número uno, concientizando sobre la necesidad, y número dos, sobre el papel que todos podemos jugar en algún momento, platicando simplemente con nuestras familias acerca de nuestra postura ante la donación de órganos. Finalmente sabemos que va a depender de nuestra familia. Cuando nosotros no estemos en capacidad de decidir, que por alguna catástrofe nos encontremos en condiciones ya de muerte encefálica, va a depender de nuestra familia dar un sí al momento de que alguien se acerque a preguntar acerca de la donación de órganos. Todos nos debemos de considerar como potencialmente a alguien que vamos a necesitar un trasplante. Es por eso que pues, más lógico es que prácticamente todos debemos de asumir una postura a favor de la donación de órganos. Existen instituciones que pueden aclarar cualquier duda que existe. Sabemos que es un tema tan sensible, el trasplante de órganos es algo tan nuevo relativamente dentro de la ciencia médica. Apenas van 60 años que se realizan en forma exitosa, 30 años, poco más, que ya se adquirieron un papel ya no como un procedimiento experimental, sino como un tratamiento bien aceptado para tratar enfermedades terminales, pero que lleva tanto la cuestión aunado de la ciencia ficción, literatura, que ha surgido una serie incluso de leyendas o mitos en relación a los trasplantes, que en algunas personas genera confusión o que ha generado pues dudas acerca del proceso. Se les invita a que se acerquen a las autoridades correspondientes, a los centros de trasplante o consejos estatales de trasplante para aclarar esto. Continuamente hay campañas de información acerca de lo mismo y con dos blancos principales: la prevención de la enfermedad que necesita el trasplante y el fomento a la donación de órganos. Desafortunadamente, esas enfermedades siguen requiriendo de un trasplante. Todavía no estamos en el punto en el que la tecnología haya podido revertir ya condiciones terminales. Se están investigando a nivel mundial formas que pudieran regenerarse células en ciertos órganos. Sabemos que estamos a muchos años de que todavía esto sea una realidad. Hoy por hoy la gente sigue muriendo a causa de insuficiencia renal, así como de insuficiencia orgánica de otros órganos, y por el momento lo único que se puede ofrecer son estas dos alternativas: la diálisis en algunas modalidades o el trasplante. La prevención sigue siendo el objetivo final, porque finalmente el trasplante aún desafortunadamente no es algo que alcance para todos. La donación es insuficiente para satisfacer la demanda. Sabemos que existen más de
13,000 personas simplemente en espera de un trasplante de riñón en el país. Sabemos que de donación cadavérica son cerca de 1,100 donantes al año que se generan, por lo tanto las matemáticas no van a cuadrar, sigue habiendo mucha gente que acumulativo, muere. ¿No? Sí, cada año se va acumulando, engrosando más esta cantidad de personas en espera de trasplante, y aunque hay cada vez más donación, no alcanzan el ritmo proporcional para satisfacer las demandas. El objetivo sigue siendo evitar que tantas personas lo requieran, y bueno, una punta de la lanza es la prevención. A pesar de que nosotros nos dediquemos al tratamiento ya con un trasplante, que es, digamos, la última línea de defensa, no es suficiente para resolver este problema. Es una avalancha, es un tsunami prácticamente imparable, que si no se hace algo drástico, algo contundente desde la base, que es el problema, ya lo comentaban ustedes hace rato, acerca de convertir en cierta obligatoriedad la detección muy temprana, porque eso realmente puede modificar el curso de muchos de los casos a que no lleguen a requerir terapia sustitutiva o trasplante. Claro que va a haber una fracción que hágase lo que se haga, su enfermedad va a evolucionar a estadios avanzados, pero si todas las personas que padecieran que padecen esto y se les detectara a tiempo, una gran cantidad pudiera ser que no llegara a tener que emplearse este tipo de tratamientos. Pues es claro y es muy notorio que estar bien informados puede cambiar mucho el pronóstico de nuestra enfermedad, pero más si es detectada oportunamente. Marco, yo te invito a que te quedes a ver la sección de Torre Kids y después en Mesa de Expertos con Dani para que en las conclusiones podamos decirle a la sociedad qué es lo que se requiere para atender de manera oportuna un padecimiento renal y no llegar a requerir un trasplante. ¿Te parece? ¿Te quedas? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidades. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. En esta sección Torre Kids, donde ahora estamos invitando a diferentes profesionistas de los cuales nuestros niños puedan aprender. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la licenciada Celina Delgadillo, quien es empresaria dedicada a la parte de la repostería. Bienvenida, Celi. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, con mucho gusto. Voy a ceder los micrófonos a Ingrid, quien va a presentar a sus compañeros, y
te van a hacer las preguntas correspondientes. Hola a todos, gracias por venir a Torre Kids. Yo les voy a presentar primero a mis compañeros. Mariana. Hola. Emiliano. Hola. Y Isabela. Hola. Celina, te vamos a compartir te vamos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Desde hace cuánto tiempo te gusta la repostería? Uy, mira, a mí me gusta desde que yo estaba chiquitita. Cuando tenía como 5 años, en Navidad me regalaron un hornito de juguete. Entonces, desde entonces empecé a hacer pastelitos y los domingos que nos juntábamos con los primos, hacían fila para que les hiciera un pastelito en mi hornito de juguete. Entonces era así como que muy tardado, pero todos esperaban. Qué bien. Sí. Celina, yo te tengo una pregunta. ¿Estudiaste para ser repostera o solo se te dio como un gusto familiar? Pues mira, yo he tomado muchos cursos de repostería, pero mi familia es una tradición que todo el mundo cocina. Tengo mis tías, mis tíos, mis papás, mis hermanos, todos nos dedicamos de alguna manera al ámbito de la alimentación, restaurantes, pastelerías, banquetes, todos estamos en ese. Gracias. Güera, ¿cuál es tu pastel favorito? Pues a mí me encanta el pastel de chocolate, se me hace muy rico, aunque me gustan los pasteles con muchas frutas también. ¡Qué rico! Celina, ¿se te hizo difícil ser empresaria y mamá a la vez? Pues es difícil en algún momento cuando tienes mucho trabajo, pero siempre si te organizas y haces las cosas organizadamente, todo puede funcionar. Gracias. Güera, aparte de pasteles, ¿qué más les puedes ofrecer a tus clientes? Uy, hacemos muchas cosas. En la pastelería hacemos galletas, hacemos gelatinas, mucha variedad de postres, tenemos cursos de verano, tenemos también barras de postres, barras de quesos, hay muchas cosas. ¡Qué rico! Sí. Ya les dio hambre. Celina, ¿te gusta enseñar a los niños a que puedan aprender a preparar un postre? Sí, claro. Mi primera profesión es educadora. Yo soy educadora y trabajé muchos años como maestra. Y entonces a mí me quedó el gusto como para enseñar a los niños. Por eso me gusta dar cursos de verano para niños y me divierto mucho enseñando y me gusta mucho convivir con niños. Gracias. Bueno, yo te tengo otra pregunta. ¿Qué pasteles te piden más tus clientes? Uy, tengo unos pasteles, por ejemplo, hay unos pasteles de frutas que piden mucho, un pastel de queso chocolate, pero piden mucho también los pasteles decorados infantiles. Eso es muy pedidos. No sabía. Celina, ¿nos podrías dar la receta de un postre fácil que podemos hacer en nuestra casa? Claro que sí. Mira, cuando les llega visita es muy fácil hacer un postre con trocitos de chocolate de los que compran en la tiendita. Tienen que ser 1 taza de chocolate, la meten al microondas, 2 tazas de cereal del que ustedes tengan en casa. Yo lo hice con arroz inflado. El microondas, 1 minuto en el microondas, el chocolate se derrite, agregas tu cereal, lo revuelves y lo enfrías. Yo hice unas bolitas y lo decoré con chocolate derretido blanco y con unos chocolates de colores. Y este es el postre. Es muy fácil y puede estar en 5 minutos. Gracias. ¿Y ese postre para quién es, Celi? Ah, pues lo traje para compartir con todos los niños. ¡Wow! Muy bien, los vas a hacer muy felices. Gracias, Celi. ¿Te gustaría compartirnos tus datos de tu empresa para que todo nuestro público conozca tu pastelería? Sí, claro que sí. Estamos en Rubén Darío y Garibaldi, en la colonia Providencia, y el teléfono es 3630-0313. Perfecto, muchas gracias. Pues Celi, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Torre Kids y seguramente aprendieron mucho los chicos, ¿verdad? ¡Sí! Vamos ahora a la cápsula de ¿Sabías que? ¿Me acompañan? ¡Sí! Vamos. ¿Sabías que?
Hasta el 98% de las personas con enfermedad renal crónica por diabetes en México se encuentran en las etapas 1 a 3, cuando por fortuna la enfermedad es todavía controlable y reversible. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, un programa de especialidades en esta, como ya lo hemos dicho, y habrá que decirlo nuevamente, una sección tan gustada como Torre Urbana. Así es, salir a la calle y platicar con acompañarnos semana a semana a través de su transmisión de Torre Médica. Obviamente es relevante y la verdad es un esfuerzo para ti salir y compartir con las personas, porque obviamente a veces la gente no tiene la disponibilidad porque los intimida la cámara, ¿no? Exacto, ese es el punto. Fuera de cuadro nos contestan y dicen, bien, ¿me puede regalar esa respuesta a la cámara? No. Y en ocasiones está la mamá, por ejemplo, están con los hijos animan a la mamá y uno así, no. Pero al final del día, su respuesta es valiosa para nosotros y para los expertos, desde luego. Y se convierte en información que representa algo que compartimos con nuestros expertos y obviamente ellos tienen que despejar sus dudas, ¿no? En este caso, hablando sobre el impacto, ¿no?, de la enfermedad renal en nuestra entidad federativa, decir que existen ciertas zonas de riesgo, sin embargo, son conceptos como los que buscan llevar información tendiéndose a la prevención. ¿Y qué sabe la gente sobre la enfermedad renal? ¿Le parece si lo vemos? Continuamos. Torre Urbana. Amigazo, ¿qué sabe respecto a la enfermedad renal crónica? Pues debe ser por el mal funcionamiento de los riñones, falta de ejercicio, falta de alimentación. Amigo, cuéntame, ¿qué sabes sobre la enfermedad renal crónica? Pues fíjate que tengo un amigo que la padece en una etapa crónica, pero sí la padece. Y ahorita tiene tratamiento de hemodiálisis para que sus riñones estén funcionando correctamente. Amigazo, ¿qué sabes sobre la enfermedad renal crónica? Pues puede ser un problema muy fuerte de los riñones. Muy bien. ¿Por qué cree que al mexicano nos cuesta trabajo la prevención en general? Falta de costumbre, mala alimentación. Ir al médico nada más cuando algo ya nos duele.
Exactamente, o sea, no prevenir realmente o creer que el sistema siempre va a funcionar sin necesidad de revisiones. Muy bien. ¿Qué tan importante es desde tu perspectiva los hábitos, la alimentación? Es esencial tener una dieta balanceada y tomar tomar agua y así. Y y hacer ejercicio y así. ¿Sabes sobre las consecuencias de no tratarla a tiempo? La verdad no sé mucho, pero yo creo que puede llegar hasta la muerte, ¿no? Muy bien. Torre Urbana. Ya te decía, Milalo, la importancia que tiene para la sociedad el estar bien informado. Obviamente la gente desconoce un poco el tema, pero saber el impacto que representa este padecimiento tan serio en nuestra sociedad y la relevancia estadística. Doc, el punto es que existen muchos espacios informativos donde se ventila justamente contenido relacionado con esto y que todavía, como lo acabamos de apreciar, las personas no lo manejen, es algo que nos debe llamar la atención. Pero si la sociedad de alguna manera generamos foros como estos para orientar y, ¿por qué no?, educar a la sociedad sobre la cuestión de prevención, que es la parte más importante para ese tipo de padecimientos como la enfermedad renal. Si la sociedad tuviera una cultura de prevención más arraigada, con una detección temprana, probablemente la evolución sería totalmente diferente, Lalo. Efectivamente, como usted decía en su momento, hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿no?, a la enfermedad. Aprender a escuchar a nuestro cuerpo, yo creo que es algo que debemos de enseñarle a través de foros como este y obviamente redes sociales. Todo lo que sea información en salud es prevención para que la gente tenga una cultura distinta sobre cómo manejar, atender y quién es el experto. Y sobre todo empezar en casa. Hábitos alimenticios, hábitos conductuales, es decir, ejercicio, son cosas que no nos cuestan, doctor. Que ahí están, pero que muchas veces tal vez es parte de la idiosincrasia del mexicano, nos cuesta trabajo, es decir, cambiar el chip. Pero esa es la labor. Picar piedra a través de esto creo que es un compromiso de nosotros y seguirlo día a día. ¿Y por qué no? A través de Torre Urbana. Exactamente, martes y jueves de 7 a 8 de la noche en HK. Nos vamos a Mesa de Expertos. Continuamos. Aquí en Torre Médica. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, platicando con mis amigos. Gracias a los dos por quedarse a esta charla en Mesa de Expertos, intercambiarles este tema de impacto en el sistema de salud, lo que representa la enfermedad renal. Hablabas, Dani, al principio de la entrevista sobre cuestiones alarmantes en cuanto al costo. ¿Qué hay sobre el costo de un trasplante y el beneficio en un momento dado para el que puede en un momento dado acceder a él? Porque obviamente sabemos que es más barato trasplantarlos que conservarlos en terapia de sustitución en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, ¿cierto? Definitivamente. Es cierto, ese punto que tú dices es importante y es bueno que lo conozcan. Tal vez al principio pudiera ser un gasto muy fuerte un trasplante o acceder a un trasplante. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, nos hemos dado cuenta que el trasplante sigue siendo la mejor opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Sí, como les decía, al principio puede ser gravoso para el paciente, pero después, o la institución o quien esté financiando ese tipo de terapias, pero a la larga sigue siendo la mejor opción. En contraste con hemodiálisis o diálisis peritoneal, pues los estudios obviamente nos dicen que la sobrevida puede ser inclusive menor en los pacientes y el gasto por las complicaciones que eso conlleva, por la colocación de un catéter, por hospitalizaciones, etcétera, se eleva mucho más que un paciente que va a hacer un trasplante renal. Sabemos que un paciente que tiene la oportunidad, Marco, de ser trasplantado debe tener un seguimiento. El costo de terapia de inmunosupresión para el paciente no siempre puede ser sostenido, ya sea por el paciente, por alguna institución que en un momento dado pueda apoyarlo. ¿Qué es lo que de repente hace que tanto paciente pierda ese riñón funcional por abandono al tratamiento? Efectivamente, ya se comentaba que el objetivo de un trasplante es rehabilitar completamente a la persona, y quienes vivimos haciendo esto, no hay nada más satisfactorio, es impactante ver el cambio que sucede de una persona que está en terapia sustitutiva con la falla renal
después del trasplante, pero también sabemos lo que implica su seguimiento, que bueno, es un manejo médico muy especializado el que se debe de llevar del momento del trasplante en adelante, que no está exento de algunas complicaciones ocasionales, pero que definitivamente es superior a quedarse en diálisis. Esto lleva un costo, ha sido motivo de debate a lo largo de las últimas décadas, pues el costo de la inmunosupresión. En nuestro país desafortunadamente todavía no entra dentro del grupo de medicamentos que ahora sí que entran en los medicamentos básicos, en la canasta básica de medicamentos. Aquellas personas que cuentan con algún tipo de seguridad social o de cobertura por algún seguro, pues tienen de cierta forma acceso más fácil a este medicamento. Un porcentaje de los pacientes, cerca del 20%, deben de comprar del bolsillo prácticamente esto, que pues no deje de ser una carga que a largo plazo puede llevarlos, orillarlos a la toma inadecuada o inclusive a la pérdida del injerto trasplantado. Sigue siendo un objetivo de quienes nos dedicamos a esto, luchar porque se logre un acceso más fácil o inclusive con cobertura por alguno de los programas que existen gubernamentales de este tipo de tratamientos. Actualmente, para quienes carecen de cobertura de seguridad social, que tienen el Seguro Popular, por ejemplo, tienen acceso por el momento solo los niños a este tipo de medicamentos, pero la gran mayoría de los pacientes trasplantados pues, salen de este beneficio, y es una de las cruzadas que debe de seguir luchándose, lograr extender este beneficio para toda la población que que requiere un trasplante por haber padecido de enfermedad renal, porque finalmente el haber logrado trasplantarse son personas ya rehabilitadas, pero que van a seguir requiriendo un manejo, y es algo pues triste que por alguna restricción de acceso a un medicamento se pierda todo el éxito logrado con un trasplante. Sabemos que la enfermedad renal, una vez que el paciente se logra acceder a un trasplante, el paciente lleva su evolución a lo que contemplamos una reintegración que son entre 3 y 6 meses en lo que el paciente se reintegra a una vida funcional normal de acuerdo a lo que marcan nuestras guías internacionales del manejo. El paciente deja de estar enfermo como tal y se le considera una persona en vigilancia, sin enfermedad, pero bajo un monitoreo constante. El paciente de repente pues va distanciando sus consultas, va distanciando su atención. Muchas veces se nos va de las manos, cuando estás plantado en un medio privado, se nos va de las manos y se migra a una institución pública para poder recibir el apoyo institucional y obviamente acceder a medicamentos que son de un costo que a veces es inaccesible sostener por parte de un entorno privado, ya sea medicamentos éticos, es decir, de marca, o son medicamentos que le consideramos desde el punto de vista genéricos, que no existen ese término y más en medicamentos inmunosupresores, pero son medicamentos de un costo quizás menor en proporción a lo que representan las marcas líderes en el mercado. Pero hablar de esto, el paciente que de alguna manera se migra del grupo trasplantador, ¿sí? A veces nos hace que nosotros perdamos esa guía de cómo se dieron las cosas, el conocer la evolución desde la enfermedad base, que fue la que de alguna manera condicionó, y saber cuáles son las cosas que se pueden encender como un foco de alerta. ¿Qué hace que esos pacientes se nos vayan de las manos de manera tan constante? Debemos de hacer algo más para concientizarlos de que aunque migren a veces a las instituciones, no pierdan esa continuidad por parte de su equipo, darles esa calidez y esa hospitalidad. Aún hablando en cuestiones de costo, el utilizar sus estudios a veces institucionales para poderlos estar evaluando, pero darles un seguimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros como especialistas en esta área tan delimitada? Porque el conocimiento de esto de alguna manera es muy elitista y a veces muy segmentado. Nos conocemos en nuestro estado todos los grupos que trasplantamos, pero a veces sabemos que perdemos la comunicación con los pacientes. ¿Qué crees tú, Marco, que pudiéramos hacer nosotros como equipos para hacer que el paciente no se migre tan fácilmente? Bueno, son dos cosas muy importantes. La primera, la educación del paciente, que debe de ser algo que forme parte de su preparación al trasplante, que conozca bien su enfermedad, las alternativas que va a tener, todo lo que va a ser el proceso del trasplante, y algo muy importante, los cuidados que va a requerir posterior al trasplante, que en un momento dado sepan que de estar con una enfermedad muy grave pasaron a tener una condición crónica
Y como bien comentaste, que a veces pierden esa noción de que van a requerir, a pesar de que estén en condiciones óptimas, van a seguir requiriendo de por vida una vigilancia estrecha, porque su misma condición de trasplantados los hace sujetos a ciertas patologías que no son, o complicaciones que no son del conocimiento o manejo común de la mayoría de los médicos, que requieren una alta especialización para llevar sacar el mayor jugo posible de ese trasplante y tenerlos lo más estables posibles. Que sepan ellos la importancia de ese seguimiento. Es una fase, ¿no? Tomar sus medicamentos, los horarios, que sus visitas se van a ir espaciando, pero que nunca deben de ser más allá de cierto límite de tiempo, porque también muchas de las manifestaciones, de las complicaciones van a ser silenciosas, es decir, van a ser asintomáticas, pero solo pueden ser detectadas mediante exámenes rutinarios que van a ser realizados cada determinado tiempo. El segundo punto, que ya lo tocaste de cierta forma, es la comunicación entre los diversos grupos. Va a ser inevitable que ciertos pacientes, por requerimiento, necesidad o por diversos motivos, van a migrar de un sistema de atención a otro. Vuelvo a tocar el punto de que nuestro sistema de salud está fragmentado, y la misma condición de un paciente de autosufragarse el mantenimiento crónico de su trasplante puede cambiar y que requieren el apoyo institucional, que es algo válido, pero no existe el sistema adecuado por el momento de referencia y contrarreferencia interinstitucional. Sigue dependiendo de la ética y del cuidado y de la forma de práctica de la medicina de cada grupo, de cada médico, e incluso de los pacientes, que pues muchas veces esta migración va a ser sin previa notificación, simplemente dejan de pararse en la consulta. Si como parte de su formación requiriera un poquito más de comunicación abierta, doctor, me voy a atender ya en cierta institución, debería existir esa apertura de la elaboración de resúmenes médicos o de la evolución del paciente de pre y de su post-trasplante, para que los colegas de su otro sistema de atención pudieran tener una noción más clara del curso de ese paciente. Aunque es muy similar la forma de abordaje del trasplantado y su cuidado crónico por la mayoría es algo más o menos homogeneizado en la mayoría de los grupos, nefrólogos y trasplantólogos que vemos estos pacientes. Sigue habiendo ciertas divergencias en el manejo, pero esto yo pienso que pudiera minimizarse habiendo un poquito más de comunicación de profesional a profesional, la cual va a ser imposible si uno no es alertado por el paciente acerca de los cambios que se avecinan, de que va a cambiar de grupo médico. Es hasta que viven un cierto miedo, ¿no, Marco? Cuando la gente de repente regresa contigo porque le dijeron que había algo diferente a lo que cotidianamente, y seguramente en su práctica privada te pasará, Daniel, que de repente llegan porque en la institución le dijeron que lo tenían que biopsiar. Y la biopsia forma parte del protocolo de un paciente trasplantado, y que obviamente no es porque a veces exista algo mal, es parte del conocer cuál es la evolución de ese tejido trasplantado en el paciente, para saber cuál va a ser el comportamiento e identificar de manera temprana un comportamiento anormal en ese tejido, por si se hiciera presenta otra vez la enfermedad con la que el paciente inició. Hablar de la enfermedad de novo, como de alguna manera está descrito, a veces al paciente lo asusta, porque obviamente dice, van a tocar mi injerto y probablemente en un descuido se pierda. ¿Cómo podemos cambiarle un poquito esa filosofía al paciente, Dani? Sí, es complicado, y eso que comentas pasa muy seguido, es muy común que el paciente, inclusive no solamente institución, de otro médico a otro médico. A veces el paciente quiere escuchar ciertas cosas, y al momento de que uno le dice hay que hacer tal procedimiento, hay que hacer biopsia, etc., en ese momento el paciente cambia la perspectiva y puede pensar que es algo mal. Lo ideal aquí es educar al paciente, decir, y que conozca su trasplante, que conozca las complicaciones que puede llegar después de un trasplante, las enfermedades asociadas, los protocolos que se dan a seguir ante una situación de rechazo, de elevación de creatinina, de alguna infección. Yo creo que el trabajo más importante es hacer énfasis en el paciente. El paciente tiene todo el derecho de emigrar a una institución, y es, como lo comentaba el doctor Marco, es muy válido. Al contrario, si la institución tiene la oportunidad de ofrecer todo el tratamiento, adelante. Pero sí es importante que el paciente también sepa que el conocimiento es homogéneo, y igual pues, que sepa en qué consiste su enfermedad. Para todos los que nos ven a través de sus pantallas y que se dieron la oportunidad de entender que la estadística de esta enfermedad nos ha rebasado de manera muy importante,
A los dos les agradezco la participación. Espero de alguna manera darle con esto una reentrada de manera periódica a la información sobre la salud renal, tanto en la gente que puede ser diagnosticada de manera temprana, la gente que ha vivido un fenómeno de transformación hacia un trasplante, cómo se reintegran a la vida y dejar sus testimonios para que ustedes se den cuenta que un paciente trasplantado puede hacer una vida funcional totalmente normal, haciendo cualquier clase de labor y obviamente compartiendo con ellos sus experiencias. A los dos muchas gracias, a ustedes que nos ven semana a semana a través de Torre Médica, un programa de especialidades, y nos despedimos de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. En Torre Médica. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron